Hoy nuestro programa tiene un título muy especial. Dice algo así: Grecia, un pedazo de cielo en la tierra. Es decir, que queremos demostrarles en el día de hoy que ese viaje del Nostos del regreso es posible y que nosotros hoy les vamos a proponer a todos ustedes un viaje a Grecia. ¿Y saben por qué? Porque estamos felices de escuchar a la gente cuando nos dice: mi sueño es conocer Grecia, mi sueño es pisar la tierra griega antes de irme de este mundo, porque necesitan ver todo aquello que han escuchado durante toda la vida. No existe rama de la ciencia, no existe área del conocimiento que no tenga que ver con Grecia y con los griegos. Y conocer Grecia y poner un pie en esta tierra es de alguna manera la forma que tenemos de certificar que lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, lo que hemos incorporado durante tantos años de nuestra vida es cierto y existe, porque en Grecia la historia, el conocimiento, la filosofía, el arte es palabra cotidiana y ustedes lo van a poder descubrir. Hoy este programa, por lo tanto, va a cumplir con su objetivo primordial, que es ese viaje de regreso. Y vamos a tratar de viajar juntos a Grecia. Voy a tratar de ponerles unas diapositivas, claro, ahí está. Acá tenemos una foto que resume gran parte de lo que tiene que ver con lo que uno va a vivir cuando llegue a Grecia. La palabra Grecia, ya hemos dicho muchas veces, en griego se dice helada y significa tierra de la luz. ¿Será tierra de la luz porque en ella nació un dios que se llamaba Apolo y era el dios de la luz? ¿Será la tierra de la luz porque tiene un cielo tan diáfano y transparente y tantos días de sol en el año? ¿O será la tierra de la luz que disipa la oscuridad, disipa la oscuridad de la ignorancia, disipa la oscuridad del error, la luz de la sabiduría, del conocimiento, esa luz que ilumina en primera instancia al ser humano y lo transforma, como diría Protágoras, en la medida de todas las cosas? Porque los griegos son aquellos que crearon dioses que eran iguales a su imagen y semejanza, dioses con los que podían hablar, porque aquel hombre griego que vivió en este territorio fue el que se convenció de que él podía, que todos sus objetivos, que todo lo que deseaba lo tenía en sus manos. Y así se animó a investigar, se animó a pensar, a filosofar, a tener ideas, a idear, a imaginar, a soñar en esa luz. Esa es la luz que nosotros hoy vamos a buscar en este recorrido que vamos a hacer juntos a Grecia. Y aquí voy a tratar de que lo puedan ver un poquito mejor, a ver un poco más grande. Claro que sí. Y vamos a hablar de este pedacito de cielo en la tierra y tenemos un mapa de Grecia y vemos que es un país muy pequeño, que está ubicado en el extremo sur de los Balcanes, en la Europa oriental. Grecia es un país europeo, obviamente, rodeado por tres grandes mares, por el mar Egeo, por el mar Jónico y también tiene costas en el mar Mediterráneo. ¿Qué extensión tiene este país? Es un país pequeño, pequeño en dimensiones, pero grande en historia y en creación, ¿no es cierto? Grecia tiene escasos 132.000 kilómetros cuadrados. Es algo más chica que la provincia argentina de Santa Fe.
está habitada por 11 millones de habitantes, aproximadamente, tal vez algo menos. Tiene un componente geográfico continental, que es la Grecia continental, en donde encontramos también toda la región del Ática, Tesalía, Tracia y el Peloponeso, y una región insular, es decir, es un país que tiene muchísimas islas, lo vemos en este mapa. Estas islas están agrupadas en archipiélagos, archipiélagos, conjunto de muchas islas. Cada archipiélago está dispuesto siguiendo características particulares de música, de tradiciones, algunas hasta con giros idiomáticos propios, es decir, funcionan como microcosmos dispersos en estos mares. Tenemos 7 archipiélagos y una cantidad tremenda de islas. Se dice que Grecia tiene alrededor de 6.000 islas. Qué barbaridad el número. ¿Todas habitadas? No, por supuesto que no. 6.000 islas, algunas son muy pequeñas y que ni siquiera tienen puerto de llegada, se consideran islas verdaderas aquellas en las que puede llegar calar un barco en sus costas. Aproximadamente hay 1.400 islas que tienen esta posibilidad de poder llegar a ellas navegando. De estas 1.400, 227 están habitadas y son parte de la historia de Grecia, porque cuando uno viaja a Grecia, la historia se transforma en realidad. Uno camina por el ágora, filosofa en los lugares donde estuvieron los filósofos de la época, se encuentran en el Areópago donde estuvo predicando San Pablo, en la Acrópolis, en los diferentes espacios teatrales donde se hacían los Juegos Olímpicos. Un viaje a Grecia es tomar contacto con la realidad. Les decía de las islas griegas, les decía que son microcosmos, porque son cada una de ellas diferente a la otra, como lo son 2 granos de arena, como lo son 2 piedras de aquellas que encontramos en sus 15.000 kilómetros lineales de playas. Imagínense estas playas con promontorios, salidas, cerradas, penínsulas, bahías, golfos. Se puede ver en el mismo lugar amaneceres y atardeceres increíbles, impresionantes, y mares diversos y diferentes en cada una de ellas. En una misma isla, por ejemplo, Naxos, recuerdo ahora, tiene un camino sobre el mar que lleva a un islote al que está unida, y de un lado el mar está embravecido y del otro lado el mar está calmo, y desde ese mismo espacio de un lado se puede ver salir el sol y del otro ponerse, y uno no se ha movido del lugar donde se encuentra. Eso es Grecia, mares tranquilos como seda, o mares embravecidos invernales, mares de aguas turquesas como los del mar Jónico, o aguas de color azul profundo como en el Egeo. Grecia, Grecia, eternamente Grecia, les aseguro que es emocionante poner un pie en esta tierra. Obviamente que los poetas le han cantado a Grecia, le han cantado porque para ellos su tierra, su mar, sus montañas, sus cielos y su libertad es algo a lo que le cantan permanentemente. Y hoy les traje un poeta griego que ya lo conocemos porque en este programa recorremos a todos los poetas griegos porque todos tienen algo que decir. Recordemos que hay 2 premios Nobel de literatura en lengua griega. Uno de ellos, el poeta de la luz, Odiseas Elitis, dice, fíjense qué hermoso lo que dice: para nosotros, Grecia es esta tierra
abrazada por el sol, y estos mares azules con la espuma de las olas. Son las jóvenes muchachas, morenas y rubias, son las casas encaladas y las tabernas y los cantos en la noche de luna a la orilla del mar o bajo un plátano. Son nuestros padres y abuelos que liberaron nuestra patria. Y más atrás, en el pasado, todos nuestros ancestros que solo tenían en mente una cosa, como nosotros hoy, la lucha por la libertad. Grecia, Grecia con su historia tremenda, ¿cómo no va a hablar el Litis de libertad cuando Grecia fue esclavizada durante 400 años y vuelve a ser nación recién en el año 1830, luego de una revolución comenzada un 25 de marzo de 1821? ¿Cómo no va a hablar de libertad un poeta como Elitis, como Seferis, como Ritsos, que nos hablan con tanta intensidad de su tierra, que la bendicen en cada una de las palabras que nos dicen? Grecia, que es un país, como les dije, pequeño en dimensiones, pero grande en todo lo que ha ofrecido a la humanidad. Poner el pie en Grecia es una experiencia única. Personalmente, guardo en mis retinas a aquellos viajeros que alguna vez han venido a Grecia con nosotros en el viaje que nuestra asociación hace año tras año, desde hace 15 años, que cuando llegan al aeropuerto de Atenas, lo primero que hacen es arrodillarse y besar el suelo. ¿Y saben qué? Esas personas no son griegos. No, no lo he visto en griegos. Lo he visto en gente que no es griega y que ama esta tierra y que toda su vida soñó con este momento, el de la visita. Cuando el avión está aterrizando sobre el Ática, que es la península donde se encuentra esta capital, la capital de Grecia, Atenas, uno va volando sobre una costa recortada y ve esa espuma del mar en las islas, y cada vez que se va acercando ese avión, el corazón parece que va a estallar, porque entre las montañas y de golpe, como emergiendo como la Afrodita de la espuma del mar, la diosa de la belleza, aparece la belleza de Atenas y una ciudad que empieza a crecer hacia uno y a otro lado de la península y en su centro. Ya desde el avión podemos ver esa roca que contiene a lo que denominamos Acrópolis, emblemática, Acrópolis. La palabra Acrópolis significa la ciudad que está en lo alto, ese otero, esa ciudadela que crearon los griegos hace 2500 años y más también, porque hubo dos Acrópolis y Partenones previos al que conocemos ahora. El que conocemos ahora fue construido en el siglo de Pericles, en el año, vamos a decirlo fácil, en el siglo V antes de Cristo. Los griegos necesitaron construir allí, en este lugar, que lo podemos ver desde el avión, este monumento que es patrimonio de la humanidad, lo construyeron los griegos en honor, el Partenón, el templo a las vírgenes, en honor a una diosa, a la diosa Atenea. Y la ciudad tomó el nombre de la diosa Atenea porque ella es su diosa protectora. Sabemos que los griegos tenían muchos dioses y a todos los ubicaban en su montaña más alta, porque el territorio griego tiene 80% de montañas. Solo les queda un 20% donde poder vivir y edificar sus casas y sus pueblos. El Olimpo, la montaña más alta, que tiene
2.917 metros, era la morada de los dioses y de todos los mitos que se generaron alrededor de ellos, más todos los mitos que los griegos crearon para poder explicar lo explicable a través solamente de la imaginación o aquello que carecía absolutamente de explicación. Entre esos dioses olímpicos había una diosa que no había nacido de la unión de otros dioses, como sería lo lógico, sino que había nacido de la cabeza de su padre. Esa diosa era la diosa Atenea, que nació de un tremendo dolor de cabeza de Zeus, que, bueno, Hefestos, pobre, le dio un hachazo para que se le pase el dolor de cabeza, y de ese hachazo nace una diosa que es la diosa de la sabiduría, porque nace de la cabeza del padre de los dioses, del dios de los dioses. Y resulta ser que Atenea es la protectora de esta ciudad, y por eso tenemos este templo magnífico, el Partenón, que es el templo de las vírgenes, dedicado a Atenea. ¿Y por qué? Se dice que en épocas remotas, en esta roca, en la Acrópolis, se produjo un certamen entre dos dioses, entre Atenea y Poseidón, para ver quién de los dos sería el protector de la ciudad. Los griegos creían que tenían que tener un dios que los protegiera para ir a la guerra, para evitar las enfermedades. Y estos dos dioses, en una contienda justa entre ambos, decidieron otorgar un regalo a la ciudad. La diosa Atenea entregó un árbol de olivo. El árbol de olivo representa la paz, ya lo sabemos. Representa también el asentamiento. La diosa Atenea, según el mito, les dio a los atenienses ese regalo, que se quedaran a vivir en esa ciudad en paz, con sabiduría. Por su parte, Poseidón, que era un dios que se las traía también, el dios de los mares, lo que les entrega a los atenienses golpeando su tridente sobre la roca es el agua salada, el agua de mar, indicándoles que tendrían que seguir viajando en los mares, colonizando el Mediterráneo, y les proponía no tener un espacio único, sino seguir expandiéndose. Los atenienses prefirieron hacerle caso a esta diosa, a Atenea, y es así que la ciudad de Atenas transcurrió desde aquella época a nuestros días bajo la protección de esta diosa griega, la diosa Atenea. Es Atenas la capital europea más antigua, que tiene el mismo nombre que tenía en aquella época, Acina, Atenas. Por supuesto que la historia no termina aquí. Los griegos, temerosos que Poseidón tomara alguna represalia contra este hecho de haber elegido a la diosa Atenea, se corrieron 60 kilómetros de la ciudad de Atenas, que ustedes van a visitar en algún momento también, porque ahora estamos en el Partenón. Se corren 60 kilómetros y en un lugar con una vista increíble, en un promontorio, en el Cabo Sunion, construyen otro templo, el templo de Poseidón, un templo que tiene una vista increíble, en donde se ven uno de los atardeceres más hermosos del territorio griego, porque el sol se pone entre sus columnas, nuevamente el sol, la iluminación, la luz. Y de esta manera contentaron al dios Poseidón. Cuando ustedes hagan este recorrido por la costa de Apolo, que se llama toda la costa del Golfo Argosarónico, en el Ática, para llegar al Cabo Sunion, verán que muy cercano
a este templo de Poseidón. Prácticamente donde está ubicado mi rostro en esta pantalla, hay un precipicio impresionante, que también es parte de la historia que les estoy contando, porque desde ese precipicio se arrojó al mar y se suicidó el rey Egeo, que era un rey mítico del Ática, y que se suicida porque allí estaba esperando el regreso de su hijo Teseo, quien había ido a Creta a matar al Minotauro y que se olvidó de cambiar las velas en el viaje de regreso. El padre, desesperado al ver que las velas eran negras porque él le había pedido que las cambie a blancas si mataba el Minotauro, y el muchacho se olvidó porque estaba enamorado ahí de Ariadna y tenía otros temas. El padre, al ver eso, se arrojó al mar. ¿Y saben qué? El mar que van a ver ahí tiene el nombre de Mar Egeo, precisamente porque en él finalizó sus días este mítico rey de aquella época tan remota. La historia se une a la realidad. Comenzamos a ver lo que estamos contando hace tanto tiempo. Y aquí está, ¿no? Este lugar es de donde provenía Teseo. ¿Y saben dónde está esto? Esto es parte del palacio de Cnosos. El palacio de Cnosos está en Creta, muy cerca de Heraclión, en la isla de Creta, muy cerca de Heraclión, y era la sede de una civilización que floreció entre el 2000 y el 1500 antes de Cristo, que se llamaba civilización minoica. Creta, otro lugar para visitar, un país aparte, diría yo, entre comillas, ¿no? Un mundo totalmente aparte donde la historia vuelve a florecer y el mito del laberinto, el mito del Minotauro aquí cobran vida. Y vale la pena ser también conocido en nuestro viaje, como también hay que conocer en este viaje virtual que estamos haciendo a Grecia, estas ruinas, que corresponden a la antigua Olimpia. En el año 776 a.C., los griegos comenzaron a realizar los denominados Juegos Olímpicos. ¿Y qué eran los Juegos Olímpicos? Eran lugares donde atletas de diferentes ciudades-estado griegas, tanto de la Grecia continental, insular, como de las colonias griegas que había en el Mediterráneo, tanto en el sur de Europa como en la costa egea del Asia Menor, todos estos atletas viajaban a Olimpia junto con sus gobernantes y diferentes asesores de gobierno para competir simplemente por la gloria, por una corona de olivo que les hace acordar tal vez la luz, tal vez la sabiduría de aquel olivo que plantó Atenea. ¿Qué pasaba en este lugar? ¿Qué pasaba con estos atletas que ya sabemos que competían, eran desnudos? De ahí viene la palabra gimnasia del griego, gimnos, desnudo. Estas personas cuyos nombres también en español sería atletas que competían en Olimpia, ¿saben qué significa atleta en griego? En griego la palabra atleta se dice athlitis y proviene de la palabra griega athlos, que no es competencia, que no es deportista, sino que es hazaña. Estas personas realizaban hazañas por el honor. Y en este lugar, el hecho que viajaran mandatarios acompañando a estos atletas hacía que en este espacio que existe, que lo podemos ver porque están sus ruinas, ¿no es cierto?
En este espacio se trataban los temas de Estado, se solucionaban las diferencias, se solucionaban las guerras. Entonces, esto en realidad no funcionaba solamente como un lugar de juego, sino que funcionaba como un lugar donde se trabajaba por la paz. Olimpia, lugar de trabajo por la paz, diría, entre comillas, precursor de las Naciones Unidas, aunque les parezca mentira. En este lugar, estos jóvenes lograban algo que era impresionante para esa época, un concepto que en griego se denomina ekegiría y que es la paz olímpica. Mientras duraban esos juegos, los 21 días de duración de esos juegos, las guerras se terminaban en todo el mundo griego, tanto que ni los persas se animaban a combatir los griegos porque no podían entender que no se defendieran siquiera. Todo se paraba por la paz. Olimpia, un lugar real para ir a encontrarse con la historia, para encontrarse con el estadio, con los monumentos que se hacía a los ganadores y con los monumentos que se hacía a los que hacían trampa, porque había estatuas de cada uno de ellos diciendo, tal jugador hizo trampa. Y de esa manera todos sabían quiénes eran los corruptos de su época. Interesante, ¿no? En esa misma época, siglo VIII antes de Cristo, también en otro lugar de Grecia, ya no en Olimpia, que está en el Peloponeso al sur de Grecia, sino en la Grecia continental, en Delfos, otro lugar que podemos ir a conocer en nuestro viaje virtual. Allí se realizaba otra tarea también relacionada con la paz. ¿Por qué? Porque a este lugar, a Delfos, donde existía un oráculo que una pitonisa mascaba las hojas de laurel o inhalaba unos vapores tóxicos, sulfurosos y daba mensajes incongruentes, los sacerdotes transmitían esos mensajes a los desesperados gobernantes de la manera que conviniera para lograr la paz en la región. En este espacio, en Delfos, rodeado por un mar de olivos, un lugar único para subir, para conocer, para ver, no solamente nos vamos a encontrar con los templos, no solamente nos vamos a encontrar con lo que queda del, ¿no es cierto?, del oráculo, así denominado, también el espacio, sino también vamos a encontrar un teatro y un estadio, porque estas cosas, la adivinación, el teatro para exteriorizar lo que uno tenía en su alma y el estadio para poder desahogar toda esa energía y realizar hazañas, convivían en un mismo espacio y en una misma época. Y otra cosa más en Delfos, había que transcurrir una vía sacra para poder llegar hasta el oráculo y pedir el vaticinio. Y en esa vía sacra se encontraban las máximas de los 7 sabios de Grecia, cada uno que iba subiendo ese camino tortuoso hasta llegar al oráculo para hacer su pregunta, iba viendo diferentes máximas, lemas, y las dos más importantes que debiéramos rescatar para el día de hoy. Conócete a ti mismo y nada en exceso. ¿Cuántas cosas se solucionarían en esta vida si cada uno de nosotros se conociese a sí mismo y no hiciese nada en exceso, sino lo justo, lo necesario, lo indispensable, sin transgredir ni traspasar los límites, sin querer hacer más de lo que se puede y de lo que se debe, respetando al prójimo, conociéndonos.
estas enseñanzas de los antiguos griegos, estos mensajes que les estoy trayendo del pasado, el que viaja a Grecia los vive en carne propia y siente todo esto que les estoy diciendo, esa luminosidad, esa paz, esas máximas resonando en sus oídos. Y el teatro, ir a Grecia y no ir al teatro, y no conocer estas construcciones de los griegos en lugares estratégicos. Teatros encontramos en todas partes, pero este es el teatro de Epidauro, también en el Peloponeso, también de la misma época, un teatro donde la gente podía expresar a través de la tragedia o de la comedia aquello que llevaba en su alma, o ver una tragedia o una comedia y reconocerse a sí mismo. Y nuevamente la luz y nuevamente el sol, porque saben algo, todas las funciones de los teatros griegos se realizaban y se realizan en el momento de la puesta del sol. Las gradas de los teatros están colocadas en forma teatral observando el poniente. La luz del sol es lo último que ven antes que comience la función. Hace 2500 años y hoy también, porque esto que estamos viendo es la preparación para una función ahora, en el teatro de Epidauro. Hay muchos teatros en Grecia. Visiten los teatros griegos, emociónense, no solo por toda la arquitectura de lo que puedan ver, de esta grandeza que hace que uno rompa un papel, ¿no es cierto?, en el centro ahí de la escena y que se escuche la última grada, sino que aquí se producía una comunión, un misterio especial, porque los teatros griegos, y en particular el teatro de Epidauro, eran parte de un hospital montado con el nombre de Epidauro, porque si ustedes salen del teatro de Epidauro y comienzan a caminar por las ruinas que hay en el lugar, se encontrarán con que hay galerías, habitaciones de hospital, hospitales de la época, por supuesto, porque el teatro funcionaba como un espacio de sanación, poder sanar el alma para sanar el cuerpo. Y si visitan el Museo de Epidauro, se encontrarán con instrumental quirúrgico que utilizaban hace 2500 años atrás. Bueno, yo empiezo a hablar y me olvido que este programa tiene que seguir. Hay tantas cosas para decirles. Visitar Grecia es también encontrarse con el camino del cristianismo en Europa. Recordemos a San Pablo en sus viajes apostólicos a la tierra griega y a su discurso en el Areópago, tratando de convencer a los atenienses que él venía a hablar del Dios desconocido. Y el cristianismo entró también en Grecia, y los griegos en sí son un pueblo muy cristiano, y podemos encontrarnos con vestigios de la época de Bizancio del cristianismo, o podemos encontrarnos con esta maravilla de la naturaleza y del hombre, que son los meteoros que se yerguen en un valle en Tesalía, al noroeste de Grecia, ¿eh?, donde se yerguen estas rocas de unos 600 metros de altura, donde algunos monjes anacoretas, ascetas del siglo XIV, es decir, del año 1500, subieron sobre estas piedras sedimentarias de arenisca, porque eran el fondo de un mar, subieron y construyeron monasterios para honrar a Dios y glorificarlo. Y se llama Meteora el lugar,
porque meteoro en griego, de la palabra meteoro, del meteorito, meteorológico, la tenemos en nuestro idioma también. La palabra meteora, meteoro en griego, significa suspendido en el aire. Es que cuando uno viaja a esta región, sobre todo al amanecer, las nubes bajan y pareciera que estos monasterios estuvieran suspendidos en el aire. Qué fe, ¿no? Qué fortaleza poder hacer este tipo de construcciones y este tipo de desafío a la naturaleza glorificando a Dios. Existen en la actualidad 6 monasterios que pueden ser visitados, 4 de hombres, 2 de mujeres. Vale la pena que su visita a Grecia incluya esta visita a los meteoros. O también a Mistras, donde encontraremos diferentes iglesias de la época de Bizancio, en una ciudadela bizantina que prácticamente remeda la Constantinopla de la época del Imperio bizantino. Aquí encontrarán frescos, pinturas impresionantes y un pueblo que ha quedado a través del tiempo y que resistió el embate de lo que fue la esclavitud otomana, que quemó iglesias, destruyó imágenes. Estas cosas todavía son reflejo de una época vivida, del medioevo vivido en Grecia. Y por supuesto, vamos a volver a Atenas antes de seguirles mostrando otras cosas de este viaje virtual del día de hoy, que espero me estén acompañando. Este es un punto tradicional de Atenas. Claro, ya bajamos del avión, ya vimos la Acrópolis, fuimos hasta Sunion, hicimos los 60 kilómetros y vamos a ir a Platía Monastiraki, a la Plaza Monastiraki. Esto es el corazón de Atenas. Es el corazón de Atenas para ir caminando. Fíjense la gente que anda caminando por este lugar, porque aquí, miren, encontramos en el mismo espacio, simplemente girando nuestra vista 360 grados, vemos por un lado, y ahí se ve arriba, en la Acrópolis se ve el Partenón, más hacia abajo está lo que es todo el barrio de Placa y se ven también las ruinas del Ágora romana. Más acercándonos hacia nosotros, comienzan a verse restos de mezquitas de la época del Imperio Otomano y un poco más adelante, donde no se ve, está la pequeña iglesia que da el nombre al lugar, la iglesia de Monastiraki. Conviven en este espacio geográfico el siglo de oro de Pericles, el Imperio Romano, el Imperio Otomano, el cristianismo y la Grecia moderna. ¿Lo pueden creer? En un espacio tan reducido que cuando hagan su visita a Atenas van a caminar tantas veces recorriéndola. Y obvio, tenía que estar esta foto, porque cualquiera que piensa en Grecia piensa automáticamente en Santorini. ¿Y qué tendrá que ver en este viaje que hice? No sé, se me ocurrió que alguno de ustedes quería ver esto, ¿no? Estas casitas en forma de terrón de azúcar que suben en la cima de un acantilado. ¿Es eso Santorini? ¿Qué es Santorini? Santorini es una isla ubicada en el archipiélago de las Cíclades, así llamadas porque son islas que están alrededor de una isla central, que es la isla de Delos, la isla más importante de la antigüedad. ¿Por qué Delos es la isla más importante de la antigüedad? Porque en ella nacieron 2 gemelos dioses muy importantes, Artemisa y Apolo, el dios de la luz. Como en este lugar nació Apolo, el dios de la luz, le estuvo prohibido a todos los mortales nacer o morir en esta isla. Todas las islas que están alrededor de Delos están haciendo una especie de círculo, como si fuera un público,
que está observando la isla central de Delos. Delos se encuentra muy cerca de otra isla, la isla de Míkonos, o sea que si van a Míkonos pueden ir muy rápidamente a la isla de Delos y descubrir allí un reducto arqueológico impresionante también. Pero recuerden, no se pueden quedar a pernoctar, tienen que regresar porque esa isla está vetada a los mortales para vivir, para pasear todo lo que quieran y conocer. Las Cíclades, todas con la misma estructura, casitas blancas, cúpulas azules, muchas iglesias, tierra seca, sol radiante, pocos días de lluvia, las Cíclades. Y Santorini, que Santorini también tiene algo de mágico, porque Santorini, en realidad, en la antigüedad, en el siglo XV antes de Cristo, en el 1500 antes de Cristo, era una isla redonda con un volcán en el centro que tuvo una erupción tremenda. El volcán y la isla se hundieron. Parte del cráter del volcán emergió a la superficie. Lo que vemos hoy es la caldera, el cráter de ese volcán, y sobre esa empalizada de piedra pómez, arena y lava, en la cima, esta gente construyó estas casas. Estos griegos cabeza dura desafiaron a la naturaleza y construyeron al borde del cráter de un volcán esta isla que todos visitamos, que es una maravilla para conocer y que en cuyo mar en realidad está cubriendo el cráter de un volcán. ¿Lo pueden creer? Por eso aquí los atardeceres son fascinantes, porque el volcán emana gases, estos gases generan un efecto lupa y el sol poniéndose adquiere colores y dimensiones únicas. Santorini. Dicen los nativos de Santorini que en Santorini hay más iglesias que casas, más vino que agua y más burros que habitantes. ¿Por qué será? Aunque dicen que los vinos de Santorini son extraordinarios porque los cultivan con esas vides enanas, con cultivos hidropónicos y hacen maravillas también. Lugar para ir a conocer. ¡Ay, qué paseo el día de hoy! Bueno, si quieren seguir paseando con Nostos, vamos a pasar también la propaganda. Estamos preparando, como todos los años, nuestro viaje cultural Nostos a Grecia. Todos los años, lo hacemos una vez por año. Nos animamos a descubrir Grecia y que ustedes la descubran desde esta mirada tan especial que hace que uno descubra todo aquello que lo integra, porque las personas en realidad nos vamos construyendo a lo largo de nuestra vida y muchos de los bloques de esta construcción tienen que ver con Grecia. Y lo que les proponemos con el viaje cultural Nostos a Grecia es descubrir esos bloques en su ADN, para que vea que usted también es griego, que usted también tiene que ver con esta cultura porque es parte de su vida. Si quieren viajar con nosotros, hay pocos lugares, pero si quisieran, comuníquense a nuestro mail nostosargentina@gmail.com.